José Luis Salazar, si tuviste que nomás que quedamos en el capítulo anterior, recuerda que nos pedimos y tuvimos que ir a la nieve. Entonces vamos a una casa, los cielos, allá, código, o cucú, ustedes que están diciendo, no escucha, esta puta no hacen esta casa ahora. ¿No? Bueno, mucho no. Entonces vamos para allá. ¿Qué chicos vamos? Será. Yo tengo que empezar como que por allá. A ver. Empezar la sacadera. ¿Por dónde podemos? Yo digo que aquí. Sí, creo que sí. Qué caca. Ahí donde está mi palita. Que está cerito. No sé si había visto mejor con nieve, pero así. Hijo de cubano, está muchísimo Matías. ¿Qué puedo usar? No tengo mucho. Voy a tener que agarrar mucha tierra. ¿Cómo meter la tierra de lo que menos se usa? Pero yo lo voy a usar. Sí, así. Tengo que quitar toda la tierra posible. No se preocupe, yo aquí mamá pica el quesadito, nadie me ayuda. Me gustaría hacer una serie como, o no sé si se le puede meter un modo DVD. O fan, no tengo espacio. Matías, se toma ese material, no lo usa. La tela, había que sí. Ya, toda la tela necesaria. Con eso me casa. Para. Lo vas a hacer, no sé por qué me. Ahí me cayó. Así que después la quitaré. Fucking moto no me deja hacer mi videos. Así. Que me confundí. No, aprovecho y pongo mi camita. Déjame dormir. Déjame dormir. Te canto para que me deje dormir. No usando mi castillo de la noche. No usando mi castillo para que salga de noche y me deje dormir. Ahora sí. Ahora sí. No que salga día por vez. Me toca apurar, ya la ven en mi mano, no puede ser video. Uy, hay que poner cubo, hay que poner otro. Eso por aquí. Y... Mamá, sigo subiendo. Creo que no tengo que usar mucho, ¿ya? Sí. ¿Por qué a mí? Así. Y así. Lo que así le puedo hacer. No está mal. Vamos a pedir algo de sello de nada. Así. Ok. Así, mielito. Yo creo que así yo se veo así. Sí. Tengo una mejor idea. Voy a poner ese cubo, esa escalera. Ya subido mexicano de shows.
B. Así, boludo. Mejorarlo así, ahorita le pongo la otra fía de cadera. Ya bueno, cabeza, pues me hago mi casita aquí de cero de nieve. A ver. Así. Se va a quedar alto. ¿Qué pedo con eso? Parece una cara. Una cadera. ¿Qué pedo? Osome. No sé si mi voz se ha escuchado como cublayo, pero... Eh. Ala. Eso no es calorías. Así sigo subiendo. Si yo subiendo las escaleras. Pero que no se duda, yo le meto la velocidad. Ahora con mi cabeza de escalera. Aquí yo meto la... Yo soy muy rapero. Aquí me quedo que... Yo quito la caleta y sigo costillito aquí en Mezquia, sigo costurero, cubito por cubito, no se preocupe, yo me puedo, solo me falta dos, ahora sí, por otro cubo, me falta uno, ahora sí, me quedé sin maldita, tengo que quitarme, creo que así, y así, cuyas, ala, si está todo. Oh, me viola, no manches, fucking cadena asesinas, ¿por qué me mata, Me voy a picar un poquito más los sabores. No, picando yo, a cortar los sabores. Me quedo mi niego. Sí. Uno, dos, yo sigo súbito. Neve bituno. Mi maneja que ya venir a la neve, no sé qué. Es escuchar un cambio, pero que no se escucha el video. Yo que quito unos toquitos, bueno, y todo no sé si está guato para hacerme la casilla de la niña. Creo que voy a cortar todos los sabores. Y menos sí, todos los sabores. Ese no es verde. Ya lo quité y le siguió por acá. Así. Y sigo cortado. Ya fa. Se parece gaseoso uno después de que lo quito. Me te parece cosa de Illuminatis. Y todo eso. Ala. No se ha quitado. ¿Cómo se verá esa cadera? Parece que es... ¡Ala! Parece que están más chiquitos. Pues si está grande. Si está grandes. O sea, pero esa tener montaña rusa con esas escaleras. Están muy gigantes. ¡Ay! Ya me lo caí. Uy, pero sube, sí sube. Ay, que me cayó. Bueno, me voy a... Uy, se escuchó algo ahí. Uy, ¿qué es eso? Uy, se escucha. Ala, ahí está. Ala, se me voy a completar por machine. Espérate. De que cuatro, ocho,
6, 7, 8, 9. Son 9 lo que dice más. ¡Ay! Así. Y para allá. Y shota 9 para crush. Si me muevo. Ah, no, ya me lo miro. Sí. 2. ¿Qué? 4. Ah. 5, 6, 7, 8, 9. Estuvo rapidito. ¿Por qué no se pone? Ve. Rapidito. Soy rápido. Dale difícil escuchar porque no escuché el video. Foto llevo lavado. Ok, 11 minutos. Porque, no está por acá. No sé, yo así. Así. Tengo un poquito de miedo de caerme. Me quedé ese cubo. Me asusto porque como que hubo y tal para ponerse. Sí, ya sé, Ahí está, malito. Así. Ay, chapa, no te quemes. Me le boté los cubos para hacer efecto de mi calota. Estoy guapo, soy guapo, No sé por acá. Y ya voy a poner un poquito más de nieve para que se vea más bonito, así. Más bonito. A ver, así. Ay. Y por allí. Y por allí. Y por allá. Y sí. Espérate, se supone que sería el piso, ¿no? Guau. ¿Qué tiene? Me da igual. Me da Willis. Entonces la noche, ¿verdad? Sí, que ya se hace de noche, tío. Que la pelish. Voy a poner el piso así. Qué tonto soy. Hasta poquito me voy a caer. Hasta poquito y me caigo. Yo quito eso, me demo, no puedo. Quito aquello, no puedo. Ok, quito aquella y no puedo. Ok, quito aquello y no puedo. ¿Cómo que no puedo? Si ya sé, ¿no? Dice, mira la luna. No se ve, pero ahí está la luna mía. Wow. Ahí está el pelo mío. A ver si voy quise porque está eso abulado por ahí y la luna está por acá. Ahora eso está para allá, pero ahorita sí estaba así. Pum. Me lavo la cama. Oye, si esto no tiene sonido, Minecraft. Oye, que totis. No sabe escuchar Minecraft de video. Y tampoco lo estaba escuchando yo. Que fue una feliz. Le bajé y me da porque me da miedo. Ya sabes que soy miedoso. Me da mucho miedo los juegos y miedos. Miedos. Que eso voy a tapar. Eso, la pelea. La pelea. La pelea. Me ata mucho quitado. La.
La 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 la. La la. La 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 la. Do, que, cuatro, sitio. Casa de ella. ¡Wow! No, no casa. Le puse el sitio ya. 1, 2, 4, 5, 6, sí, sí. Ok. Ay. Voy a poner ese cubo acá. 1, 2, 4, 5. Y... ¡Paco! ¡Se puede, ojo! Y sigue la puerta. La puerta tiene que ser 2. ¡Oh, qué tata! Que tal con la pala, si no... No me dan ni debe y no puedo hacer... ¡Otra vez cubo! No voy a hacer los cubos. Obvio. Dios, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Ahora me voy a leer. ¿Qué se ve yo? Se ve yo la lea ya. Ok, chicos, que yo me despido. Ya está casi mi casa terminada. Déjame, me subo para acá. La semana se fue acá. Me show acá. ¡Wow! Que chicos, espero que les haya gustado el capítulo. ¿Cómo? No sabía eso. Tocado una sola vez con la espada. Loquito. Oh, por Dios, oh, por Dios. Está chido para hacer un juego con amigos. Que ya se ve como zoom, fum, como dramático. Es esta una noche dramática. Y de la nada aparece la cara de tu esposa. ¡Ah! No, lo peor que quería votar, ¿vio? Que me gusta ser la primera vez que veo una amiga, una vez se dice chao.